esta parábola tan conocida que está en el libro de Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer del 14 al 21, ¿sí? Si me pueden seguir ustedes en su lugar. Dice la palabra de nuestro Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí, más allá de que después hay otros ejemplos de aquel que recibió 2 y aquel que recibió 1. Momentáneamente vamos a quedarnos hasta el versículo 21, ¿sí? Y podemos ver en esta parábola, sí, que había un señor, había alguien que poseía, ¿sí?, bienes, y por causa de tener un viaje era necesario que él entregue esos bienes, en este caso distribuyéndolos en 3 siervos, ¿sí? La idea del dueño de estos bienes no era simplemente que estos bienes sean guardados, simplemente, sino que estos bienes puedan ser multiplicados en las manos de aquel que los recibió, ¿sí? Y vemos también que estos bienes fueron distribuidos conforme a la capacidad de cada uno de estos siervos, ¿sí? Y a su vez podemos comprender que cuando habla de capacidad estamos hablando no solamente de cualidades, de conocimientos, sino también capacidad nos habla de un volumen en donde uno puede contener algo, ¿sí? Capacidad habla de algo que puede contener otro algo, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene una mayor capacidad, lo que está mostrando es que tiene un mayor espacio para que sea mayor la cantidad que se pueda vertir dentro de ese recipiente, digamos, de alguna manera, ¿no? Y estas diferencias de capacidad hicieron que los bienes también fueran distribuidos conforme a esa capacidad, ¿sí? Ahora, vemos también que estas diferencias de capacidades también representaron en cada uno de los siervos un mayor grado de compromiso, ¿sí? ¿Y esto a qué lo podemos asociar, sí? Cuando dice la palabra que Dios le da más, ¿sí? Es también en quien espera y demanda más también, ¿sí? Es decir, en cada vez que Dios entrega algo, ¿sí?, en este caso bienes, talentos, dones, lo que sea valioso de parte de Dios, que todo lo que Dios da es valioso y lo tenemos que tener presente siempre, ¿sí? Nada de lo que proviene de Dios carece de valor, porque no existe algo más valioso que lo que proviene de Dios, ¿sí? Y la idea de este dueño de bienes fue entregarle para que sea multiplicado, ¿sí?, conforme a la capacidad de cada uno. Y decíamos que estas capacidades comprometieron a cada uno de los siervos en la medida, ¿sí?, que le fue entregado la cantidad de bienes, ¿sí? Les voy a leer simplemente por arriba nomás lo que nos habla el versículo 24, ¿sí?, el compromiso del cual estos siervos no pudieron escaparse, dada la capacidad que poseía cada uno, ¿sí? Es decir, tener capacidad, ¿sí?, nos compromete a algo de lo que no nos podemos escapar, ¿sí? Para que Dios desarrolle una capacidad en nosotros, tuvieron que pasar diversas circunstancias en nuestra vida, ¿sí? No solamente que hubo un Espíritu Santo que nos dio conocimiento de su palabra, sino que también Dios tuvo que gestionar un montón de situaciones que colaboraron para que algo aprendiéramos y nos capacite para recibir lo que Dios nos iba a dar, ¿sí? Y la realidad es que esa capacidad, ¿sí?, nos compromete a actuar
a trabajar, ¿sí? Uno cuando tiene capacidad para llevar adelante una tarea y no la ejecuta, delante de Dios, no solamente es considerado pecado, ¿no? Saber cómo desarrollar una tarea, pero decidir no hacerla, ¿sí? Es considerado pecado, sino que también para nosotros es un peso en saber que sobre nosotros hay algo que Dios depositó para llevar adelante y el no hacerlo no solamente nos genera una carga, sino que también sin darnos cuenta estamos caminando en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque cuando Dios quiere ir para allá y Él cuenta con nuestra participación, con nuestra colaboración, cuando nosotros decidimos no hacer, ¿sí? El mundo utiliza un refrán como que mucho ayuda el que poco estorba. Y la realidad es que cuando en nosotros fue asignada una tarea para la cual Él previamente nos capacitó y no la ejecutamos, no la trabajamos, evidentemente no solamente no colaboramos, sino que también estamos retrasando lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que no puede avanzar por causa de que a quien le fue asignada una participación de esa tarea, uno no la lleva adelante, ¿sí? Y eso no avanza por causa de que uno no asume su responsabilidad, ¿sí? Y esto es lo que aconteció en los tres siervos, ¿sí? Pero vemos específicamente en lo que aconteció en aquel que no fue responsable respecto a administrar correctamente ese dinero que le entregó este señor, ¿sí? El versículo, dijimos, 24, nos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, ¿sí? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, ¿sí? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es bastante fuerte el final, pero tenemos que interpretar que cuando el Padre a través de su palabra nos habla de tinieblas, es decir, nos envía a un lugar en donde la luz y el conocimiento no es lo que va a gobernar nuestra vida, ¿sí? Cuando habla de tiniebla habla de falta de luz, y cuando hay falta de luz hay falta de entendimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Es decir, cuando uno es negligente en lo que Dios espera de nosotros y en vez de no solamente administrar correctamente lo que Él nos entrega, sino que impedimos que eso que Él nos dio pueda ser trabajado para ser multiplicado, ¿sí? Terminamos siendo personas negligentes a lo que Él espera, ¿sí? Viene medio fuerte, pero el fin creo que va a dejarnos un poco entusiasmados, ¿sí? Si ustedes me van siguiendo a medida que vamos compartiendo esto, entiendo en esta noche, sí, que nos va a ayudar a poder tener una expectativa mayor con esta palabra. Sí, aunque al principio parece de tirón de orejas, que la realidad es al principio tirón de orejas, pero después viene el dulce de leche, ¿sí? Y lo que nos va a entusiasmar para poder avanzar, ¿sí? Y vemos que, en primer lugar, este siervo negligente, ¿sí? Comienza diciendo, conocía cómo eras vos, ¿sí? Es decir, ese conocimiento es lo que ya hizo que él sea un negligente, ¿sí? Porque él tenía plena certeza de lo que iba a ocurrir por causa de no trabajar correctamente, ¿sí? Y eso es lo que lo hizo faltante delante de este señor, este amo, ¿sí? Es decir, el tener conocimiento y a pesar de saber lo que él tenía que hacer y saber lo que esperaba su señor de él, decidió no hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros nos tiene que llevar constantemente a reflexionar, es decir, a ver, tengo conocimiento de lo que me fue dado, tengo conocimiento de lo que espera de mí el que me ha entregado lo que tengo en mis manos, y cuando entendemos las dos cosas, lo que espera el que nos entregó algo y lo que nosotros sabemos de cómo llevar adelante ese algo, ya no hay tiempo como para dar vuelta, es pum y
y ejecutar, ¿sí? Lo que vino a nosotros como una tarea es fundamental desarrollar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que no actuó diligentemente, ¿sí? No solamente que estuvo mal delante de su Señor, sino que además eso se le fue quitado, se le fue dado a aquel que lo trabajó correctamente, y no es que, bueno, quédate ahí que después te doy otro. No dice, no, ya salí de este lugar porque en este lugar se necesita producir, ¿sí? Te he convocado como siervo para que lo que pongo en tus manos dé fruto. Y ese es el propósito de Dios, que todo lo que Él entrega en nuestra vida tiene que dar fruto. Y ese fruto no es únicamente para que uno sea saciado, sino ese fruto es para sustentar toda la falta de Dios que hay en este mundo, ¿sí? Y eso nos toca a nosotros, ¿sí? Dice que aquel que recibió 5 y también el que recibió 2, por haber multiplicado, ¿sí? Lo quiero leer específicamente, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando vemos esta palabra mucho, ¿sí? Muchas veces genera en nosotros un placer de decir, buenísimo, obedecí a Dios, Dios me da mucho y ahora sí, tengo para tirar para el techo, ¿sí? Y la realidad es que ese mucho en el cual el Señor nos pone, sigue siendo de aquel dueño, ¿sí? Solemos equivocarnos y creernos que ese mucho es para que nosotros lo podamos administrar como nosotros queremos. Y tenemos que entender que si vino ese mucho a nosotros, o el Señor nos puso sobre un mucho, es por causa de cómo actuamos cuando vino poco al principio. Nada nos indica que por recibir mucho, ahora tenemos la libertad de administrarlo como queremos nosotros. Tenemos que seguir la línea. Si siendo fiel en lo poco nos puso en lo mucho, tenemos que seguir por ese camino. El tener mucho no significa que de repente uno ya ahora tiene la libertad de administrarlo como uno quiere, ¿sí? Y esto me refiero a lo que es tiempo, a lo que es vida, salud, familia, todo lo que Dios nos dio, ¿sí? Y Él espera que seamos personas diligentes para llevarlo adelante, ¿sí? Desde lo poco a lo mucho siempre sigue siendo el Señor el dueño de todo esto. Y nosotros seguimos siendo aquellos que lo servimos y recibimos la dirección de cómo administrar estos bienes. Y esto es fundamental entendernos, ¿sí? Porque de lo poco a lo mucho, la manera de administrarlo no cambia, ¿sí? Cambia la capacidad, porque cuando uno con cierta capacidad recibió 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si ahora vamos a recibir 5 más, ¿qué es lo que va a crecer en nosotros? La capacidad. Porque si teníamos capacidad para recibir 5 y ahora el Señor nos entrega 5 más, pasamos a tener 10. Y una regla de 3. Si X capacidad para 5, si esa capacidad sube a 10, quiere decir que mi capacidad también va a subir. ¿Por causa de qué? Por causa de que fui fiel, ¿sí? Ahora yo les quiero mencionar acerca de ese versículo 21 y se los quiero plantear con otras 2 traducciones, ¿sí? Primero les quiero leer en la nueva traducción, ¿sí? La nueva traducción viviente, el versículo 21, el que leyó la anterior versión y vamos a comparar. Versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Versión nueva traducción viviente dice, el amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. ¿Sí? Vemos en las comparaciones, ¿sí? Que cuál era el medio para poder hacer crecer esos bienes, una administración fiel, ¿sí? Cuando nosotros somos fieles administradores de lo que nos fue dado, eso hace que lo que está prestado en nuestras manos crezca, ¿sí? Porque administrar tiene que ver justamente con llevar toda una tarea, ¿sí? Organizada, planificada, directamente direccionada por aquel que nos entregó, ¿sí? Y eso nos habla de fidelidad. Cuando el Señor
pide fidelidad para administrar algo que a él le pertenece, es la misma fidelidad que Dios vio en Moisés cuando hizo el tabernáculo, cuando hizo Noé el arca. Esa fidelidad nos habla de la exactitud con la que se obedeció lo que Dios determinó. Dios dijo, yo lo quiero así, y vas a ser considerado fiel cuando lo que vos hagas es conforme a las instrucciones que te di. Dios, en este caso, en esta parábola, entrega bienes para lo cual Él nos capacita previamente de cómo deben ser administrados. Para ser administrados fielmente, ser hallados fielmente administradores, lo tenemos que hacer conforme a Él nos capacitó previamente. Cuando nosotros administramos fielmente esos bienes, ¿qué es lo que va a producir? Un incremento, una multiplicación de esos bienes, que es ni más ni menos lo que espera Dios. Cuando Él te entrega algo, Él está esperando que eso crezca, ¿sí? ¿Y qué es lo más valioso que ha entregado Dios? Es la vida de su Hijo. Y eso es lo que Él espera, que la vida de su Hijo crezca en vos. Pero para eso, fielmente, esa vida tiene que ser administrada como Él lo determinó y no como a mí me parece. La vida de Cristo tiene que ser vivida no de acuerdo a lo que la interpretación del momento me lo diga, ¿sí? Es decir, si hoy estoy de ánimo, interpreto que Jesús quiere hacer esto. Mañana si estoy enojado, interpreto que Jesús quiere hacer esto otro, ¿sí? El Espíritu Santo, fiel a quien lo envió, nos va a dar las instrucciones de cómo tiene que ser vivida esa vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Ahora, tenemos que entender, ¿sí?, que esa instrucción que nos va a dar el Espíritu Santo requiere de una fidelidad en nosotros para que pueda ser vivida conforme a lo que el Padre envió a través de su Hijo, ¿sí? Ahora, vimos que el incremento de esos bienes depende de la fidelidad en la cual se administra esos bienes, ¿no? Ahora, comparamos y vemos, quiero compararle dos partes de estos versículos. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versión Nueva Traducción Viviente dice, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ya no habla de mucho, de cantidad, ya habla esta versión de responsabilidades, ¿sí? Y si yo les pregunto responsabilidades, a ver, ¿qué nos viene a la mente? Cuando alguien es responsable, ¿qué podríamos decir? Que una persona responsable es alguien que se hace cargo de sus acciones, alguien que asume compromisos, alguien que da la cara, sea cual sea el resultado. Eso es lo primero que tal vez nos viene a la mente como la definición de responsable, ¿sí? Y la realidad es que sí, tiene que ver en parte con eso, ¿sí? Ahora, cuando vamos al significado y el origen de esta palabra, ¿sí?, en el latín, esta palabra responsabilidad nos dice que en el latín se escribe responsum, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Es la habilidad de responder, ¿sí? Responsabilidad, si ustedes la fraccionan en la palabra, habilidad es la habilidad de responder, ¿sí? Y esto es lo que nos dice el diccionario en el origen etimológico de la palabra responsabilidad, ¿sí? Ya no nos quedemos lo que cada uno podemos llegar a interpretar de la responsabilidad. Vayamos al origen de la palabra y este origen de la palabra nos dice que una persona responsable tiene la habilidad de responder, ¿sí? Ahora, pensamos que de esta palabra el fuerte es responder. ¿Sí? Decimos, bueno, entonces hay que saber responder. No es solamente saber responder, tener la habilidad de responder. Esa es la palabra que también se va a destacar de esta palabra compuesta. Es responder pero con habilidad. ¿Y qué es habilidad? El diccionario también nos dice que habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Una persona que tiene habilidad lo que hace es hacer una tarea, pero además de hacerla correctamente, le es fácil hacerla, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una persona que tal vez con todo el esfuerzo hizo la tarea bien, pero le costó un montón. Evidentemente es algo que requiere de más práctica para estar más ducho y que eso pueda salir más naturalmente, ¿sí? Todos cuando aprendemos algo nuevo,
es muy probable que al principio tengamos que poner una atención, demasiada concentración. ¿Por qué? Porque al ser nuevo es probable que nos equivoquemos, ¿sí? Pero seguramente que a medida que pase el tiempo y practiquemos eso, cada vez va a ser más fácil, ¿sí? El poder llevar adelante esa tarea y cómo podríamos llamar a que eso cada vez se nos haga más fácil y de manera correcta, habilidad, ¿sí? Es decir, que la habilidad de alguien que sabe responder es lo que definimos como responsabilidad, ¿sí? Y esto cambia un montón el principio de nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la responsabilidad no es simplemente hacerme cargo de lo que ya hice, sino es capacitarme para tener la habilidad de responder cuando tengo que hacerlo, la cosa cambia. Es decir, responsable no es simplemente poner el pecho a lo que ya hice. Responsable es, me tengo que preparar porque cuando la situación exija de mí una respuesta, lo tengo que hacer correctamente y con la habilidad necesaria. ¿Entienden la diferencia? Es decir, una persona responsable no es decir, no, confía en mí, yo soy responsable. ¿Y cómo puedo saber que soy responsable? Y porque si yo hago algo mal, vengo y doy la cara. Bueno, la idea no es que des la cara, la idea es que trate de no hacerlo mal. ¿Se entiende? Nosotros podemos tomar conceptos cerrados de responsabilidad, es decir, cuando nos consideramos responsables simplemente porque, doy dos ejemplos, nos hacemos cargo de lo mal que hicimos en una tarea y, por otro lado, ser responsable en nuestro propio concepto es, no, sí, en el caso un fulo, pero deme, pastor, que yo lo hago. Eso no es un principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente si entendemos que responsabilidad es tener la habilidad de responder, si hay algo que no lo sé hacer, primero me tengo que capacitar para asumir el compromiso. Y esto muchas veces se lleva adelante en muchas tareas. Es decir, estamos más apurados por llegar a un lugar sin saber si estamos preparados para cuando lleguemos a ese lugar. Y no nos quedemos simplemente en una congregación, en una familia, en un trabajo, ¿sí? En distintas tareas que tal vez nuestra mente ya fue y se posicionó en ese lugar, pero no nos preguntamos si vamos a estar en ese lugar con la habilidad necesaria para responder cuando surja la necesidad de hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, yo tengo que entender en este tiempo que la responsabilidad a mí me tiene que llevar a prepararme para que cuando sea posicionado, cuando el Señor me entregue bienes, los administre correctamente. No es, Señor, dame los bienes y después me fijo cómo los administro. No, alguien responsable se capacita para que cuando el Señor vea en nosotros el interés de administrar correctamente esos bienes con habilidad, Él los entrega. Y eso es una garantía que cuando el Señor entregue, no vamos a ser parte de los que nos quedemos afuera, en las tinieblas, porque teníamos más buena intención y apuro que responsabilidad en formarnos para esa exigencia. ¿Se entiende la diferencia? Dios está necesitando de gente que se tome en serio lo que es la vida nueva en Cristo, el Evangelio. ¿Por qué? Porque es demasiado importante y valioso lo que Dios depone en nosotros, como para que después probemos si estábamos o no en condiciones de administrarlo. Evidentemente había alguien de estos 3 siervos que no rindió lo que el Señor de esos bienes esperaba. Y nosotros no nos podemos arriesgar a enterarnos que no estamos en condiciones cuando ya fuimos negligentes. ¿Sí? Lo que Dios espera es que nosotros busquemos todos los medios, los recursos de ¿qué? De que el Señor forme en nosotros la capacidad necesaria para que cuando Él entregue algo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros lo hagamos con la total confianza que lo vamos a administrar para lo que fuimos formados y capacitados. Ahora la gran pregunta es, Señor, ¿estoy como aquel alumno atento a todo lo que vos me estás enseñando en el día a día? Porque evidentemente hay todo un proceso de formación, de capacitación, para que cuando esos bienes lleguen sean administrados correctamente. Pero yo me tengo que preguntar, Señor, en el día a día, ¿estoy dando evidencias que me interesa aprender y capacitarme para que vos
entregues en mis manos lo que vos consideres necesario para que ministre? Y esa pregunta nos tenemos que hacer antes que lleguen las cosas. Porque cuando llegan las cosas sin que no estemos preparados, lamentablemente así como llega se van. Y no es porque el Señor no nos tuvo paciencia, es porque tal vez no valoramos las cosas. Y uno dice, ¿cómo puedo valorar lo que Dios me da? Y preparándote para que cuando Él te lo dé, lo ministres correctamente. Hoy es el tiempo de prepararnos para lo que Dios nos va a dar mañana. Prepararnos hoy para lo que Dios nos dio hoy ya es tarde. Porque si nos preparamos hoy para lo que ya tenemos en nuestra mano, estamos corriendo riesgos de administrarlo mal. Es decir, nosotros, ¿cuándo nos tenemos que preparar para lo que tenemos en la mano? Ayer. Hoy nos tenemos que preparar para lo que venga mañana. Si no estamos viviendo a trasmano, es decir, estamos aprendiendo en prueba y error. Veo, hago. Si sale bien, debe ser que así era. Pero si sale mal, la idea no es aprender al tanteo. La idea es decir, Señor, esta vida nueva necesita ser formada por tus manos, necesita ser formada a la imagen de tu Hijo. Necesito comprometerme porque sé que es demasiado valioso lo que vos depositaste en mi vida. No quiero que de nada de lo que vos pongas en mí para que yo lo administre se pierda. No quiero que nada se multiplique lo que vos esperás que sea multiplicado. Necesito ser un ministro competente, un ministro no usado por Dios, sino aprobado. Hay muchos que son usados pero no aprobados. Y la idea es que en este tiempo nosotros podamos ser ministros aprobados. ¿Aprobados de qué? De que una vez que terminamos de hacer la tarea, no es bueno, listo, te usé como una mula, como una piedra. No. Soy un hijo de Dios. No soy alguien que simplemente el Padre quiere usar como algo descartable. Por misericordia y gracia de los demás. ¿Sí? Él espera que nosotros podamos ser vasos de honra. ¿Qué sería vasos de honra? Que nosotros estemos a la medida de lo que Él quiere depositar en nuestra vida. ¿Sí? No tenemos que confundir la humildad con la negligencia. ¿Sí? Aún haciendo todo, ¿qué clase de siervos somos? Dice según la palabra. Inútil, es decir, lo estamos haciendo porque Él lo decidió que lo hagamos, no porque nosotros merecemos ni lo convencimos a Él para que nos dé la posibilidad. Pero nosotros tenemos que entender que la gracia y la misericordia, ¿sí?, es algo que abunda en el Padre. Y eso a nosotros nos tiene que motivar a ¿qué? Bueno, Zafé, lo hago de cualquier manera, total, como hay gracia y misericordia, Él lo recibe igual. No, al contrario, como hay gracia y misericordia, valoralo y que eso sea un aliento para que cada día lo que entregues al Señor sea cada vez más exacto, más fiel a lo que Él espera. ¿Sí? Esa gracia y misericordia te tiene que alentar a que cada día tu ofrenda sea más agradable al Padre. Esa gracia y misericordia no es como para bajar la vara y que cada día darle lo que te sobra. No, al contrario, porque estamos delante de un Dios grande, misericordioso, que lleno de gracia se manifiesta a nosotros. Eso tiene que ser el motivo para decir, Señor, yo te voy a dar todo de mí. ¿Sí? Porque aún pifiándole en algo, ¿sí?, sé que vos vas a pesar todo lo que yo quiero hacer y lo que está mal hecho me vas a ayudar a corregirlo, no me vas a descartar. ¿Sí? Pero eso tiene que alentarnos a nosotros a dar cada día algo con mayor exactitud, ¿sí? Y ese es el gran desafío, ¿sí? ¿Me preparo para responder o soy alguien que simplemente me voy a acostumbrar a hacerme cargo de lo que ya hice, ¿sí?, y voy a asumir el compromiso a como me salga, ¿sí? Nosotros tenemos que ser parte de los que en este tiempo a la responsabilidad lo vean como un impulso a capacitarnos para que cuando Él entregue algo a nosotros lo podamos administrar fielmente, ¿sí? Y le voy a leer una traducción más del lenguaje actual, siempre hablando del versículo 21. Dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Repito, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti.
Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. ¿Sí? Eso es en el lenguaje la traducción actual. ¿Sí? Ahora estamos viendo que este dueño de los bienes, este señor, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Además de considerar al empleado bueno, ¿sí? y felicitarlo por el trabajo que hizo, dice, se puede confiar en ti. Este dueño de los bienes, ¿sí? Sintió confianza en ver que lo que depositó en este siervo fue administrado fielmente, ¿sí? Fue multiplicado en sus manos, y eso, ¿qué es lo que generó? Confianza. Nosotros tenemos que meditar a diario, a ver, decir, Señor, lo que hoy está en mis manos, ¿es la cantidad que en tu corazón estaba darme para este tiempo? ¿O no hay más porque tal vez no has visto confianza en mí, en mi manera de administrar lo poco que me diste en un principio? Sí, nos tenemos que meditar y decir, Señor, en el día a día de lo que vos me das, ¿sí? Estás viendo en mí alguien que está haciendo las cosas de la mejor manera, diligentemente, responsablemente, ¿sí? Porque cuando nosotros le demostramos a Dios que todo lo que Él nos da lo trabajamos de esa manera, ¿sí? Lo que vamos a generar a nuestro Padre es confianza, según la traducción, ¿sí? Y esa confianza, ¿qué es lo que nos va a habilitar a hacer qué cosa? ¿Cómo sigue? Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Cuando vos te preguntás, decir, yo no sé si Dios me tiene en cuenta, porque mirá, mirá todo lo que le dio, mirá cómo aquel Dios lo usa. Y tal vez nos hacemos muchas preguntas comparándonos con aquel que recibió más. Y la pregunta no es tanto si Dios me tiene en cuenta o no. Es decir, Señor, si acá me estás dando la fórmula para que cosas mayores, más importantes lleguen a mis manos, es necesario que yo sea alguien que cuide bien lo que me diste en un principio, que lo administre fielmente, ¿sí? Cuando yo entiendo todo ese proceso que me va a garantizar que este dueño me dé más, y no más de lo mismo, dice cosas más importantes, ¿sí? Y esas cosas más importantes, lo que más confianza te tiene que dar, que esas cosas más importantes son desde la perspectiva de Dios. Y eso, no te imaginas los dolores de cabeza que te ahorra cuando a la palabra importante es Dios quien la determina. Cuando somos nosotros el que le damos el grado de importancia a las cosas, nos podemos equivocar. De hecho, al principio yo les agradecí por ustedes en este horario haber considerado más importante el estar acá que hacer otra cosa. Seguramente actividades para hacer en el mismo horario sobran. Ofertas un sábado por la noche hay un montón. Pero evidentemente si ustedes están acá es porque consideraron que este momento que estamos compartiendo es más importante que otro momento que podrían haber estado compartiendo. ¿Sí? Y no tengo dudas que esa interpretación de importancia fue el Espíritu Santo que te alumbró para que lo interprete de esta manera. Y vos meditás, vos decís, che, y otras veces que no lo interpreto de esta manera. ¿Será que el Espíritu Santo no me está haciendo la gauchada de ayudarme a interpretarlo? ¿O será que tal vez Él lo está haciendo y yo no le doy prioridad a su concepto de importancia y prevalece el mío? ¿Se entiende la diferencia? Y es muy importante que nosotros llamemos a las cosas por cómo las llama Él. ¿Sí? Que para nosotros lo importante sea lo mismo que para Él es importante. Cuando manejamos distintos criterios de importancia, podemos aún enfrentarnos a Dios. ¿Por qué? Porque le damos importancia a algo que tal vez para Él no es, y algo que para sí Él es importante, tal vez nosotros no le estamos dando la atención debida. Y vivir a ese trasmano genera muchos problemas. ¿Por qué?
porque estamos viviendo fuera del propósito de Dios, estamos trabajando, estamos ministrando distinto a lo que el dueño de los bienes espera de nosotros. ¿Sí? Por eso en este tiempo nosotros tenemos que decir, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame el criterio para pesar las cosas y darle el valor correcto de todo. No quiero perder algo para darme cuenta que era importante. No quiero esa escuela. No quiero que la forma que vos me enseñes a que esto tenga valor y que lo vea, es una vez que ya lo perdí. Quiero que me muestres vos previamente, como a los siervos que fueron capacitados antes de que se le entregue los bienes. Yo quiero que vos me muestres lo que para vos es valioso, porque no lo quiero perder cuando me sea entregado. ¿Sí? Y en este tiempo, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús acerca de los que el Padre les entregó? ¿Cuál era la misión de Jesús respecto a los que el Padre les dio a que cuidase? Que ninguno se pierda. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que ese Cristo que vino a este mundo para que ninguno se pierda de lo que el Padre le entregó, es ese mismo Cristo que nosotros nos quiere ayudar a que no perdamos nada de lo que Dios nos da a diario. Pero es fundamental entender desde su perspectiva qué cosas son importantes para Él. Porque aquellas importantes, sinónimo de tesoro, es ahí donde va a estar nuestro corazón. En donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y ese tesoro es lo que nos está marcando en lo que es importante. ¿Sí? Si vos tenés algo muy valioso, no lo vas a dejar en la vereda. Me olvidé el título de la casa en la vereda. Me olvidé al bebé en la vereda. No, las cosas que son importantes para vos, no las vas a dejar en cualquier lugar. Las vas a dejar en un lugar en donde no sea accesible a cualquiera que pueda afectar para mal. Entonces, aquello que Dios depositó en tu vida, en tu corazón, ¿sí? No dejes que sea afectado por algo que evidentemente viene para corromper eso puro de Dios. Pero ¿cómo vas a guardar eso puro de Dios que no se corrompa cuando lo consideras importante, cuando lo consideras valioso? ¿Y cómo lo vas a considerar valioso? Cuando dejas que el Espíritu Santo sea el que te ayude a interpretar desde su visión, desde su interpretación. ¿Se va siguiendo? Y es lo que a nosotros nos va a hacer responsables, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno evita responsabilidades? Si no, yo la verdad que no estoy para esto. No me quiero comprometer, no, estoy bien así, ¿sí? O esa falsa modestia, decir, yo soy humilde, no estoy para todo eso. No, al contrario. Vos cuando te privás de asumir las responsabilidades que vienen de Dios, tenés que empezar. Este mundo también quiere poner responsabilidades en tu vida. Vos tenés que tener discernimiento para saber qué es lo que viene de parte de Dios como responsabilidad, ¿sí? Cuando Dios quiere poner una responsabilidad en tu vida y vos querés evitar que esa responsabilidad alcance y vos asumas comprometerte ante esa responsabilidad, de que te estás privando de ser formado para una persona hábil a la hora de responder. Cuando vos evitas la responsabilidad, ¿qué es lo que estás evitando? Que Dios te forme como una persona hábil para responder. Responder es sinónimo de actuar, de acción. ¿Sí? Respuesta, ¿qué es? Es lo que yo hago ante una necesidad, ¿sí? Entonces, cuando vos evitás ser una responsabilidad que viene de Dios, lo que te estás privando, ¿sabes de qué es? Que Dios te forme con la capacidad para hacer lo correcto y de una manera hábil. ¿Se entiende? Es decir, cuando Dios pone responsabilidades en tu vida, lo que quiere hacer de vos es una persona que adquiera la capacidad de hacer las cosas correctamente y fácil. Es decir, cuando hay algo que a vos te cuesta hacer, vos te tenés que preguntar, Señor, ¿por qué me cuesta hacer? Si vos, cuando das una responsabilidad, vos querés formar en nosotros la capacidad de no solo hacerlo correctamente, sino que eso sea natural en nosotros. Hay cosas que no debieran costarnos tanto. Cuando nos cuestan demasiado, ¿por qué es? Porque hay una guerra de naturalezas.
lo que naturalmente tendría que ser para nosotros, obedecer a Dios, cuando no es tan fácil y natural que salga de nosotros la obediencia, es porque hay una guerra de naturalezas. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar, Señor, ayúdame, ¿sí? Ayúdame porque necesito que en mí hay cosas que tengan que empezar a salir de manera más natural, más fácil. Es decir, no me puede costar tanto perdonar. No me puede costar tanto dejar de lado el egoísmo y pensar en el necesitado que está al lado mío. Hay muchas cosas que no debieran costar tanto. Cuando cuestan, evidentemente es porque la mano de Dios que nos quiere formar tal vez no está teniendo el permiso necesario de parte nuestra. O cuando viene una responsabilidad que nos quiere dar esa forma, tal vez nosotros estamos esquivando. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Sabemos que si nos ponemos en la mano de Dios, Él va a corregir todo lo que no está bien. Y uno dice, no, pero estoy bien así. Seguramente que la mano de Dios le va a dar una forma distinta a lo que la comodidad en nosotros nos quiere formar, ¿sí? Ahora, al pasar por esta tierra, ¿tendremos seguridad si vivimos la vida para lo que fue creada en nosotros? ¿O estaremos perdiéndonos muchas cosas que eran parte del propósito de Dios que llevemos adelante y no lo hicimos por no tener la forma adecuada? ¿Sí? Y tenemos que meditar a diario justamente esto, porque evitar una responsabilidad es privarnos de que Dios nos dé la forma necesaria para actuar correctamente y de manera hábil, ¿sí? Quiero cerrar con este versículo 24 de Proverbio 24:10, que es un versículo que solemos leer muy seguido, ¿sí? Te lo leo para acelerar un poco. Dice Proverbio 24:10, si fuere flojo en el día del trabajo, ¿qué es lo que pasa? Tu fuerza será reducida. Vamos a comparar un poquito con esta parábola. Si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida, ¿sí? Si no trabajas los bienes que se te han dado, serán quitados. Si no trabajas lo que Él te dio, ¿sí? Lo vas a terminar perdiendo. Fuerzas, todas las necesitamos a diario, ¿sí o no? ¿Hemos orado alguna vez porque el Señor renueve nuestras fuerzas? ¿Sí? Ahora, la fuerza no es algo para solamente pedir. Hay fuerzas que se gestionan. Este proverbio que nos está diciendo, vos querés más fuerza, trabajá cuando Dios te pida, porque en ese trabajo, así como cuando no lo haces, se reducen, cuando lo haces, ¿qué va a pasar? Lo inverso, se van a aumentar. Entonces, está bueno que nuestras oraciones, Señor, renueva mis fuerzas. Perfecto. Pero tenemos que tener discernimiento cuando el Padre, a pesar que estamos débiles, ¿sí? En vez de que mágicamente caigan fuerzas, que no van a caer, ¿sí? El Señor haga lo contrario. Ah, ¿vos querés más fuerza? Bueno, toma esta carga. ¿Querés más fuerza? Toma carga. Vos si vas a un gimnasio y tenés los brazos flaquitos y decís quiero tener más fuerza, no te esperes que el entrenador te sirva un mate. No, te va a decir, no, sentate, esa es la máquina que tenés que empezar a mover. Estos son los kilos que tenés que ir aumentando si quieres tener más fuerza. Y el Padre te dice, ¿querés más fuerza? Bueno, te voy a dar un trabajo para que lo lleves adelante diligentemente, lo administres fielmente, y ese trabajo, por ser responsable a la hora de trabajarlo, va a ser lo que va a hacer que las fuerzas se multipliquen en tu vida. Y que lo que vas a lograr, que en tus oraciones no estén siempre ocupando el pedido de fuerza, porque como vas a ser una persona diligente a todo lo que Él ponga para que vos trabajes, te vas a dar cuenta que el área fuerzas se va a cubrir con tu fidelidad a la hora de trabajar. Como vas a ser una persona que constantemente esté trabajando en lo que Dios te asigne, ese trabajo va a ir renovando y aumentando tus fuerzas. Por consecuencia, mis oraciones no va a haber necesidad de que yo esté pidiendo por fuerza porque me van a sobrar. Por ser fiel y trabajar en lo que Dios me asigna, las fuerzas me van a sobrar. Voy a tener tanta fuerza que no solamente voy a poder llevar adelante mi vida, sino que voy a poder ayudar al que está caído al lado mío.
Pero ¿cómo hacemos para ayudar al que está caído al lado nuestro si no tenemos fuerza ni para avanzar nosotros? ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque cuando viene el trabajo no lo llevamos adelante. ¿Qué sería trabajo? Hacer todo lo que te exija un poco más de lo que estás haciendo. Me cuesta obedecer esto. ¿Qué es lo que te falta? Trabajar para que eso lo logres. Y en ese trabajo, en ese esfuerzo extra, esfuerzo es una fuerza extra, que es lo que se va a producir en vos, un aumento de fuerzas. Y sin darte cuenta, por ser fiel y obediente a lo que Dios espera de vos, de repente hay fuerzas que no sabes cómo vinieron, pero están. Y esas fuerzas, ¿cómo es que aparecen? Por la magia de la obediencia, por la magia de la fidelidad a lo que Dios espera de nosotros. Y es ahí donde, como dice este señor, ¿sí? Vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Que sos una persona confiable y puedo darte cosas más importantes que las que te di hasta hoy. ¿Entusiasma o no entusiasma? El tirón de oreja al principio era necesario para comprender todo esto. Si nosotros al principio no tomamos dimensión de qué cosas podemos estar haciendo mal, no vamos a ver la necesidad de lo que tenemos que corregir. Nadie va a tomar un remedio de mal sabor si antes no experimenta el dolor que requiere de ese remedio, ¿no? Seguramente si estamos sanitos, nadie va a ir a tomar un yuyo, una cosa rara de mal sabor, si uno no nota que lo necesita. Ahora cuando uno está en cama, arruinado, y tráeme lo que sea que lo tomo, con tal de que me saque este dolor, ¿o no? Y es necesario que nosotros tomemos dimensión de las cosas, cómo pueden ser si no soy hallado un siervo fiel. Este siervo fiel fue echado de ese lugar de confianza que el Señor quería ponerlo. Y nosotros, en el propósito de Dios, no nos podemos permitir ser desplazados de un lugar para el cual Dios nos incorporó a través de su Hijo. Para que nosotros seamos parte de ese lugar, tuvo que morir el Hijo de Dios y dar su vida por nosotros. Cuando nosotros negligentemente nos perdemos de ese lugar, lo que estamos haciendo van a la muerte de Cristo. Del que nos posicionó en ese lugar, cuando a mí no me da lo mismo estar y no estar, indirectamente que estoy diciendo, no me interesa tanto el precio que hubo que pagar para que yo pueda acceder a ese lugar. ¿Sí? Ahora cuando voy a decir, no, si el Señor me puso acá porque creo en lo que hizo su Hijo por mí, este lugar no lo pierdo por nada, porque sé lo que costó. A mí no me costó, pero hubo alguien que sí le costó. Y yo la mejor manera de mostrarle a Cristo que valoro y para mí es importante su vida, es respetando el lugar que nos colocó nuestra fe en el Hijo de Dios.